Bienvenidos al primer episodio de Teorías de la Comunicación, un podcast donde exploraremos el impacto del escrache digital feminista en la búsqueda de la verdad y la justicia. En los últimos años hemos presenciado un aumento de la utilización de redes sociales como una herramienta de denuncia por parte de mujeres jóvenes, especialmente entre los 18 y los 24 años. A través de este episodio vamos a explorar si el escrache digital feminista realmente es la forma más efectiva de buscar la verdad y la justicia ante estos casos de abuso sexual hacia mujeres entre 18 y 24 años. Para esto, en este episodio, que es el primer episodio, tenemos un moderador, que soy yo, en este momento, un experto primero, que es un comunicador social, que nos va a hablar de las teorías de la comunicación y cómo aplicarlas en esta teoría del Scratchy. Tenemos un experto número dos, que es un abogado penalista. Tenemos una mujer feminista que nos da ese punto de vista orientado a la mujer. Y tenemos una víctima de abuso sexual y denunciante utilizando este método de Scratchy. Y también tenemos una segunda víctima que nos dará su punto de vista teniendo en cuenta sus experiencias. Ahora, el tema central de este podcast es de qué manera el escrache digital feminista realizado por estas mujeres entre los 18 y los 24 años en las principales redes sociales incide en la efectiva búsqueda de la verdad y la justicia. Como objetivo general, queremos en este podcast distinguir la efectividad del escrache realizado en redes sociales en razón de ser un método alternativo, es decir, un método extrajudicial, de denuncia para la protección de la violencia de género en las mujeres. Tenemos también unos objetivos específicos a los que queremos llegar al final del podcast y es encontrar en qué red social se genera la mayor cantidad de denuncias públicas, identificar si es más efectivo en términos de justicia y verdad realizar estas denuncias a través de redes sociales o por medio del aparato judicial directamente. Y como tercer objetivo específico tenemos determinar si los jóvenes se sienten más seguros denunciando a través de medios de comunicación de manera anónima en ciertos casos o por el contrario mediante vías judiciales pertinentes. Hola a todos, soy Rodolfo García y exploraremos en este podcast un tema muy fascinante y relevante como es el escrache feminista en redes sociales que refleja ciertos aspectos en la antigua teoría de la aguja epidérmica de la comunicación. Esta teoría fundamentalmente ofrece una ventana interesante para entender las dinámicas modernas de los movimientos sociales en la era digital. Primero, un poco de contexto. La teoría de la aguja epidérmica sugiere que los medios de comunicación tienen un efecto directo y poderoso sobre el público, como si se inyectara una droga. Fue popular principalmente en las primeras décadas del siglo XX y una época en la que se creía que la audiencia era pasiva y fácilmente influenciable. Ahora, llevemos esto a nuestro contexto actual, con el escrache feminista. Estos actos de denuncia pública se utilizan para señalar a individuos acusados de abuso sexual, especialmente cuando el sistema judicial no proporciona respuestas adecuadas. Al igual que la aguja epidérmica, los scratches buscan un impacto rápido y contundente utilizando las redes sociales para amplificar su mensaje y presionar tanto a individuos como a instituciones. Sin embargo, aquí es donde vemos la evolución del pensamiento. A diferencia de la audiencia de la era de la aguja hipodérmica, los usuarios en redes sociales hoy son más activos y críticos, responden de manera que varía enormemente dependiendo de sus contextos culturales y personales, pero además, mientras que la aguja epidérmica hablaba de un efecto uniforme, los miembros del Scratch en redes sociales muestran que los mensajes pueden interpretarse y actuar de formas muy diversas. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta comparación y de esta relación entre la teoría de la aguja epidérmica y el escrache feminista? Aunque los tiempos han cambiado y la teoría de la aguja epidérmica ya no se sostiene, digamos, de una forma original en tiempos de la era digital, observa los escraches feministas a través de esta lente que nos ayuda a entender la potencia y los límites de los medios sociales como herramientas de cambio social. Nos recuerda que, aunque los medios han evolucionado, su capacidad de influir sobre la sociedad es tan relevante como hoy y como era hace un siglo. Gracias por sintonizar este episodio. Espero que esta reflexión personalmente que hice con esta teoría de la comunicación les haya servido. Asimismo, es absolutamente importante relacionar el escrache feminista y, digamos, estas denuncias por medio de medios de comunicación con la teoría de Niklas Luhmann, un psicólogo alemán que propuso una teoría de sistemas sociales que sugiere que la sociedad se compone de varios sistemas autónomos y poéticos, que se comunican a través de su propio lenguaje y lógica. Cada sistema, como el legal, el político o el de los medios de comunicación, opera según sus propias normas y estructuras. Ahora, si aplicamos esto al escrache feminista, podemos ver cómo este acto de denuncia pública interacciona principalmente con los dos sistemas, el legal y el mediático. Por un lado, los scratches surgen cuando el sistema legal falla en proporcionar justicia a las víctimas de abuso sexual, llevando a que las afectadas busquen alternativas en otro sistema, el mediático. Las redes sociales, en las redes sociales, principalmente el scratch utiliza la lógica del sistema mediático, que es captar atención y generar información, para presionar el sistema legal y al público en general.
En estos mensajes no solo se busca justicia, sino también intentan cambiar la percepción pública y la normativa social respecto al abuso y la impunidad. Luhmann argumentaría, en este caso, que esas interacciones demuestran la interdependencia, pero también la independencia de los sistemas, mientras que el Scratch intenta influir en el sistema legal a través del mediático. Cada uno surge o sigue funcionando según su propia lógica y sus capacidades. En conclusión, este análisis nos ayuda a entender por qué a veces los esfuerzos del Scratch parecen tener éxito en cambiar opiniones y provocar acción, mientras que otras veces no logran penetrar la estructura más rígida del sistema legal. Luhmann nos recuerda que cada sistema absorbe y reacciona a la información de manera diferente, según sus propias reglas y capacidades de procesamiento. Teniendo en cuenta estas dos teorías y la relación que se le hace con el Scratch feminista, muchas gracias por escuchar mi parte en este episodio del podcast, mi parte que fundamentalmente era hacer relación de estas dos teorías de la comunicación con puntualmente el tema de este podcast, que era el Scratch feminista. Muchas gracias y sigan escuchando. En este podcast, para que tengamos una mayor obtención y un mayor análisis del tema de investigación, queremos usar una metodología de carácter cualitativa. De esta manera tenemos unos invitados a los cuales les vamos a hacer entrevistas de manera estructurada y les vamos a hacer unas peticiones y unas preguntas que nos narren sus historias de vida y relatos de vida. A continuación tenemos la primera invitada. Ahora vamos a hablar con nuestra primera invitada del día de hoy y nos va a contar, para hacer una indagación mucho más profunda, sobre su experiencia con el Scratch. Principalmente, queremos saber cuál es tu edad. Yo tengo 22 años. Ahora, queremos saber si conocías con anterioridad el concepto de Scratch. Había escuchado por medio de una amiga que es un mecanismo de denuncia pública que se puede hacer por medio de por diferentes medios de comunicación y se enfoca en visibilizar diferentes casos de abuso sexual. Perfecto, muchas gracias. Ahora, te tenemos una pregunta. ¿Has realizado algún tipo de denuncia a través de medios de comunicación? Yo personalmente no, pero conozco a personas que sí. ¿Y esa persona que conoces, su denuncia supone algún tipo de abuso sexual? Sí. ¿Conoces a alguien que haya realizado estas denuncias públicas y cómo fue? Pues como te estaba contando, tengo una amiga que realizó una denuncia pública, ya que tenía un poco de miedo de hacerlo de otra forma y sentía que publicándolo en redes sociales iba a tener como apoyo y encontrar como personas que se pudieran identificar con su caso. Muchas gracias. ¿Esta puntualmente eras con respecto a abusos sexuales? Sí, Perfecto. ¿A través de qué red social consideras que es más efectivo realizar una denuncia pública de abuso sexual? pues yo considero que Instagram, porque pues es un medio en donde está vinculado muchísima gente, sobre todo personas cercanas a uno, pero también personas que están dentro de nuestro círculo social, así no sean tan cercanas. Perfecto. Te queremos hacer otra pregunta. Em, ¿Crees que los abusos sexuales y los casos de abuso sexual se deben hacer directamente por plataformas electrónicas o también directamente con la justicia judicial? Siento que tiene que ser en un punto medio, ni completamente por un lado ni completamente por el otro. Perfecto. Ahora bien, en un caso hipotético, ¿te sentirías cómoda haciendo una denuncia penal a través de redes sociales con respecto a abusos sexuales? No, no me sentiría completamente cómodo. Ya. ¿Consideras que el Scratch es un mecanismo de denuncia más efectivo para la búsqueda de la verdad y la justicia puntualmente hablando? Siento que podría ayudar dependiendo del contexto. Perfecto. Muchas gracias. Le damos profundas gracias a nuestra invitada por comentarnos y por nutrir de manera valiosa nuestra investigación con respecto al Scratch feminista y al tema central de este podcast. Ahora bien, teniendo en cuenta esta información de nuestra invitada principal y además teniendo en cuenta la información que nos ha brindado los expertos con anterioridad, podemos concluir que el Scratch sí es una metodología de denuncia que ha cogido mucha fuerza en los últimos años. Esta por medio de redes sociales y diferentes medios de comunicación, los cuales penetran en la gente y hace que estas denuncias públicas y estos casos de violación sean absolutamente notorios y tengan una repercusión sobre la gente. Es decir, su función de comunicación realmente sí está funcionando y realmente sí penetra sobre la información y el conocimiento de la gente, que era lo más importante y es a lo que queríamos llegar con la conclusión de este podcast y de esta investigación. Ahora bien, las mujeres igualmente, como nos cuenta nuestra invitada y como lo habíamos analizado con anterioridad en alguna de nuestras encuestas de manera cuantitativa,
no se siguen sintiendo de manera del todo seguras a la hora de hacer estas denuncias por parte de redes sociales. Sin embargo, analizamos que pasa de igual manera con el aparato judicial. Ninguna mujer se va a sentir del todo segura o del todo cómoda haciendo una denuncia de abusos sexuales. Sin embargo, esta es una manera mucho más flexible y mucho más amena para llegar a hacerlo. Por esta razón, el escrache, como lo hemos analizado y con respecto a los expertos que hemos tenido anteriormente, con respecto a los relatos que hemos tenido con nuestros invitados, efectivamente sí es un método alternativo de denuncia pública que llega a penetrar en la imagen de la gente, que llega a tener un efecto de comunicación pertinente y que sí llega a poder tener un efecto de justicia y verdad. Ahora bien, con respecto a estos temas de justicia y verdad, tenemos un invitado y un experto absolutamente importante que es un abogado penalista. Viene a continuación y sigan escuchando. Muchas gracias por invitarme al episodio de hoy. Mi nombre es Gustavo, experto en términos de denuncia de derecho penal. Gracias al Scratch, últimamente hemos visto que es un mecanismo por redes sociales que ha servido absolutamente en el crecimiento del derecho penal en términos de denuncias para poder acceder al mecanismo de justicia y de igual manera esclarecer la verdad. Esto ha sido una evolución muy grande para el derecho penal y evidentemente los medios de comunicación y la comunicación en general junto a sus teorías han sido un gran aporte para el derecho penal en general. Muchas gracias y continuamos con el siguiente experto, que va a ser una conclusión de la teoría funcionalista con respecto al Scratch. En primer lugar, las redes sociales como herramienta de escrache actúan como vigilantes. Permiten a las jóvenes alertar a la comunidad sobre casos de abuso sexual, a menudo pasados por alto por los canales tradicionales. Esta función de supervisión es crucial para entender cómo las plataformas digitales han transformado el activismo moderno. Siguiendo con la teoría funcionalista, los medios no solo informan, sino que también correlacionan cómo la sociedad debería responder. Los scratches en redes generan diálogos que modelan la opinión pública como también política, empujando a veces hacia cambios legislativos o al menos hacia un mayor reconocimiento de las problemáticas de género. Además, los scratches buscan también cambiar las normas culturales, claro que sí, un aspecto de la transmisión cultural de la teoría funcionalista. A través de estos actos se promueve una cultura de no tolerancia hacia el abuso y un mayor respeto por los derechos de las mujeres, redefiniendo las expectativas sociales para las generaciones futuras. Aunque el tema es serio, la utilización de plataformas de entretenimiento como Instagram o Twitter para realizar scratches pues ayuda a captar la atención de una audiencia más amplia, pues como también joven, lo que facilita una mayor conciencia y participación en estos asuntos críticos. Para concluir, el scratch feminista en redes sociales muestra cómo las funciones tradicionales de los medios pueden adaptarse a contextos modernos, así ayudando a movilizar cambios sociales y culturales que claramente son importantes. Es un ejemplo claro de cómo los medios siguen desempeñando roles súper y completamente fundamentales en nuestra sociedad. Gracias por acompañarme en este análisis, gracias Gabriel, y esperamos que les haya proporcionado nuevas perspectivas sobre la relación entre medios, teoría y activismo social. No olviden suscribirse para más contenido.